¿Por qué las personas no oran? Bueno, yo deseo aclarar y despejar cualquier duda por la que una persona no ora, no intercede, no entra en una guerra espiritual a la cual hemos sido llamados todo a orar, todo a interceder, todos fuimos a ser llamados a hacer guerra, porque el diablo siempre nos va a querer ver en miseria, en pobreza, en amargura, en enfermedad, y nosotros tenemos que hacerle guerra. Amén. Amén. Hoy en día la iglesia tiene que entender que Dios está llamando a la guerra. Tenemos que entender que Dios nos está llamando a una guerra sin coartada. El diablo no juega a ser diablo, ¿sí? Entonces, él está a punto de volver a la tierra. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Si él viene mañana, ¿cómo nos encontrará? ¿Con una iglesia llena de victoria, bendecida? ¿Cómo nos encontraría Dios? Porque él, en la cruz del Calvario y en la resurrección de Cristo, él nos ha dado poder y autoridad. Amén. Él ha transformado nuestra vida en una vida de victoria y de triunfo en triunfo. Él nos dio poder y autoridad en contra de todas las acechanzas del diablo. ¿Qué viene a hacer el diablo? El diablo quiere que usted no entienda la palabra, porque hay cristianos que están debilitados, están débiles porque no oran. Entonces el diablo quiere que los cristianos no oren, porque dice: clama a mí y yo te responderé. Entonces cuando menos oramos es cuando más estamos debilitados. Amén. ¿Por qué? Las personas no interceden. Primer punto, las personas no interceden porque no conocen el verdadero propósito de la intercesión. Si quiere ponerlo, las personas no entienden, no comprenden cuál es el verdadero propósito de la intercesión. Por ese motivo, no entiende por qué Dios lo creó. ¿Por qué Dios creó la intercesión? ¿Cuál es el fin? ¿Para qué creó? ¿Y cuál es su visión? Los propósitos de Dios no se tratan para mí, escuche esto, sino para Él. Todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Nuestra hermana va a leer Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Entiende? Mire qué tremenda palabra. Entonces, todo lo que está creado es todo para Él, exclusivamente para Él. Tenemos que entender que si Él nos puso a orar o a interceder, es por Él y para Él. Cuando el pueblo de Dios sabe por qué está acá en la tierra, no hay poder alguno que pueda impedir a cumplir lo que Dios te asignó. Es imposible cuando uno entiende por qué está acá. ¿Por qué estoy acá yo? Porque yo fui un propósito de Dios. Él me creó para Él, Él me creó en Él y yo estoy acá con un propósito de Dios. Por eso Dios no te creó para que andar en la miseria, ni en la tristeza, ni en la amargura. Dios te creó para que tú vayas de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice Éxodo 9:16. Y la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Entiende? A la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Así que Dios te creó para mostrar su poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Dios me creó con un propósito y el diablo no quiere que nosotros hoy sepamos que Él nos creó para mostrar su poder y para que mi nombre sea anunciado en
toda la tierra. Porque cuando vos caminás con Cristo, te van a decir que tenés que caminar diferente, hablar diferente, actuar diferente, estás próspero, estás bendecido, y Dios te creó para esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué fue creada la intercesión? La intercesión fue creada por amor. Lo repito. ¿Por qué fue creada la intercesión? La intercesión fue creada por amor. Proverbio 10, versículo 12. El odio despierta rendillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio despierta rencilla, ¿sí? Pero el amor, dice, pero el amor cubrirá toda la falta. Todos estamos llamados a interceder. El enemigo sabe que si andamos en amor, da poder al creyente, porque mediante la fe se eleva, la fe se levanta. Cuando uno anda en amor, cuando uno anda bajo la cobertura de Dios, porque cuando uno intercede, lo que recibe es amor del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí es cuando nuestra fe se levanta para arriba. ¿Cuál es el fin de la intercesión? La mayoría de los seres humanos cree que el fin de la intercesión es pedir, solo pedir, con una actitud egoísta para ellos mismos. Estas peticiones son vanas, carnales. Por eso la mayor parte de ellas no son contestadas por el Altísimo. ¿Por qué? Porque pedimos en la carne, pedimos para vanas cosas, nos afanamos. Fíjese lo que dice Santiago 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahí no hace falta que le explique, que expliquemos. Pedí mal, porque estás pidiendo para gastar para tu deleite. Estás pidiendo solamente para vos. Es que Dios sabe todo lo que te hace falta. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces Dios quiere que tengamos sabiduría y entendimiento, porque cuando solo tenemos sabiduría y entendimiento, Él dará conforme sea a sus riquezas en gloria. Amén. Otro objetivo de la intercesión es que otra persona, a través de nuestro clamor, pueda experimentar la plenitud de Dios y su naturaleza en conocer al gran yo soy en su vida. Mi clamor hace que otra persona pueda conocer a Dios, tenga la experiencia de poder conocer a Dios. Cuando uno clama, por eso hoy en la oración decía que este año en el colegio de los jóvenes va a ser diferente. Nosotros, yo como padre espiritual, voy a orar para que los jóvenes puedan compartir y aún los jóvenes puedan interceder por sus compañeros de colegio, para que ellos puedan conocer al Dios Todopoderoso. Miren lo que dice Juan 8, versículo 58. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando Dios se lo nombra como el gran yo soy, Él quiere decir: yo soy en ti lo que te hace falta. Yo soy en ti la sanidad. Yo soy en ti la prosperidad. Yo soy en ti la liberación. ¿Me entiende? Por eso dice: antes que Abraham fuera, yo soy. Él no quiere decir: yo soy lo que tú quieres que yo sea para ti en tu vida. Esto se refiere a una experiencia de salvación, de sanidad, de liberación, de provisión, de restauración y aún mucho más. Si nosotros, Él es el gran yo soy en nuestras vidas. Ay, porque yo me siento sola, Él es tu amigo. Ah, no, porque yo me siento triste, Él es tu alegría. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Hoy en día hemos podido observar que
muchos ministerios de intercesión están siendo engañados por el diablo y apartados del diseño original de la intercesión. Le hago una ilustración. Siempre lo he enseñado acá y siempre le he explicado cuando estamos en el seminario. Siempre hay reunión de intercesión o como tenemos todos los días, oración. Y muchas veces nos ha tocado escuchar y empezar a orar. Primeramente, dame, tráeme, alcanzame, fíjate. ¿Recuerda que siempre enseñamos eso? Me ha parecido contarle de esta experiencia que nadie me enseñó, sino digo, cuando uno ora, digo, ¿de qué sirve pedirle, dame, alcanzame, fíjate, tráeme, si Él lo conoce todo? Cuando uno tiene una experiencia de saber que no fuimos llamados tanto para pedir que Dios aún haga lo que nosotros tenemos que hacer, sino que Él nos dio gracia. ¿Cuántos dicen amén? Él nos dio gracia para que alcancemos misericordia todos los días. Y empieza una larga oración, pedir sin parar. Esto acontece en muchas iglesias y en muchos hermanos que no piden lo que realmente ellos necesitan. Es conocer al Espíritu de Dios. ¿Y qué es la intercesión? La intercesión es tener el corazón de Dios para interceder por una necesidad. Yo creo que cuando uno pide a Dios, no tengo nada en contra de la prosperidad, porque Dios es un Dios próspero. Dios es un Dios que te liberta, que te sana, que te prospera. Pero a veces nosotros estamos tan afanados de pedirle a Dios lo que necesitamos, menos de pedirle para que Él cambie y liberte nuestra vida. Como siempre digo, todos los días yo le tengo que pedir a Dios que Él me haga libres de mi pecado. ¿Cuántos dicen amén? Cuando va entrando en una intercesión, lo primero y lo más importante, como siempre enseñamos aquí, es glorificar a Dios y exaltarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero es adorarlo, exaltarlo y después pedirle. Porque muchas veces entramos en la oración o entramos en nuestro cuarto o entramos en nuestra intimidad y empezamos a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. No, lo primero que tenemos que hacer es glorificar a Dios, exaltarlo, y después Él mismo va a hacer que tú le pidas conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Porque hemos aprendido que exaltarlo a Él, honrarlo, porque Dios desciende. Esto, chicos, anótenlo, que Él desciende donde hay honra. Cuando uno no honra al Espíritu Santo de Dios, Él no desciende. Usted puede cantar, usted puede brincar, usted puede saltar, pero si usted no honra la presencia, Él no va a descender. Amén. Vamos más rápido. Leemos Mateos 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No hace falta que le explique eso. Bien lo dice la palabra de Dios. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Porque hay muchos cristianos que solamente buscan el reino de los cielos y la justicia nunca la practica. Pero va todo acompañado. Y después dice que todo vendrá por añadidura. Amén. ¿Para qué creó Dios la intercesión? ¿Para qué creó Dios la intercesión? Para que sus hijos, sus valientes, reclamen las bendiciones celestiales que hay para usted y poder bajarla desde el cielo a la tierra. ¿Para qué Dios inventó la intercesión? Para que nosotros, sus hijos y sus valientes, reclamemos lo que nos pertenece por herencia. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice Mateos 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Los cobardes? ¿Los cobardes?
Pregunto, ¿los cobardes? ¿Los que no tienen tiempo? ¿Los que no quieren? Porque a veces no tienen tiempo, a veces no quieren. No, los valientes arrebatan del cielo, porque los valientes son que trae el cielo a la tierra. Hermano, nosotros somos los valientes de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros vamos a traer todas las bendiciones que Dios tiene para nuestra generación, porque yo creo que Dios va a levantar una generación celosa de la presencia de Dios. Hay presencia de Dios. ¿Para qué? El hombre, para que el hombre, pueda juzgar sobre toda obra de maldad. Sí, Dios nos creó la intercesión para que nosotros podamos juzgar sobre toda obra de maldad. Y ahí nos va a documentar Génesis 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entienda para qué Dios nos creó, por qué creó la intercesión. Dios quiere que nosotros multipliquemos, nos fructificamos, que nosotros podamos subyugar, enseñorar. Eso nos da poder, eso nos da autoridad. Nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para darle poder y autoridad a la iglesia. Estamos con la pregunta: ¿por qué Dios creó la intercesión? Para darle poder y autoridad a la iglesia. ¿Qué dice Mateo 18, versículos 18 y 19? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, se les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Usted se puede poner de acuerdo con un mundano? No. ¿Uno que anda en pecado? No. ¿Usted se puede poner de acuerdo con un desorejado? No. ¿Se puede poner de acuerdo con uno que no quiere pagar el precio? No. No, uno que sea valiente. Hermano, cuando uno es valiente, dice: pedí cualquier cosa que Él te la va a conceder. Por eso dice que el reino de los cielos está sufriendo violencia. Hay tanta riqueza en el cielo que Dios quiere traer a la tierra. Pero ¿qué pasa? No nos ponemos en pie de guerra, no nos ponemos como hombres y como mujeres valientes para arrebatar esas bendiciones. Y no solamente para nosotros, para nuestra familia, nuestros seres queridos y aún con gente que ni conocemos. Nosotros tenemos que traer el cielo a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay presencia de Dios. Jesús intercede por nosotros 1 hora al día. No, todo el tiempo. Jesús, el Todopoderoso, que no hay nombre sobre todo nombre, porque toda rodilla se doblará cuando escuchen el nombre de Jesucristo. Él está sentado a la diestra y está intercediendo todo el tiempo. Tú tienes el mayor intercesor a tu favor. Nosotros tenemos al intercesor que no perdió ninguna batalla, que todo lo que le pidiera al Padre, Él se lo hará saber. Y yo pienso que Él está intercediendo por mi vida, para que yo sea libertado, para que yo sea prosperado y para que yo sea libertado. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso hoy estamos aquí, hoy estamos de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a Él le damos la gloria por poder permitir que estemos escuchando esta palabra y poder ser de bendiciones para otros hermanos. Amén. ¿Cuál es la visión de la intercesión? Es comprender de una manera correcta el alcance y el poder que conlleva la intercesión, que abarca
naciones, el mundo entero, llevada al conocimiento y salvación de Cristo. La visión nos da una razón por qué levantarnos cada mañana. No hay ley. Un intercesor, siempre digo, puede estar orando acá y su espíritu puede ser trasladado, ir a orar por un enfermo. Es que cuando uno se mete en la intercesión, no hay ley, no hay tiempo. Nosotros por nuestro clamor podemos salvar un barrio, podemos salvar una ciudad, podemos salvar una nación y aún podemos salvar el mundo entero cuando la iglesia clama a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Salmos 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué tenemos que pedirle a Dios? Que no abra los ojos. El salmista acá dice: abre mis ojos para que vea las verdaderas maravillas que hay. Hay presencia de Dios. Dios es un Dios de propósitos. Todo lo que Él creó tiene un propósito. Dentro de la visión de la intercesión podemos ver 3 aspectos muy importantes que tiene que incluirlo usted en la oración. Y entramos ahora. Lo primero, pasión por orar. Pasión. ¿Qué tiene que tener un intercesor? Pasión. Demuestra lo que más anhela. A veces le ponemos pasión a cosas que no tienen fundamento. A veces le ponemos pasión a cosas que son vanas, que no nos dan nada. Pero a veces venimos o se juntan los intercesores, se duermen. Segundo, motivación. Un intercesor tiene que tener una motivación por qué orar. Padre, siento la presencia de Dios, porque eso hace desarrollar. Cuando uno tiene una motivación, te hace desarrollar. Y también, lo último, una dirección. ¿A dónde llegarás? ¿Qué sirve? ¿Cómo te sirve como guía? Porque cuando uno tiene una dirección en el orar, sabes a dónde va a llegar, tenés un guía. Proverbio 29, versículo 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Cómo? Sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo Se desenfrena. se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. La obediencia es una importancia tremenda en nuestras vidas. Y más para los intercesores. Ay, yo no fui llamado para ser intercesor. Perdónenme. Todos somos intercesores. Porque tenemos que entender por qué vemos lo que vemos en el mundo. El estar en este mundo hace que veamos las cosas que están pasando y la naturalizamos. Nosotros ya, ay, bueno, no, tenemos que orar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando vienen a contarte el problema de un amigo, de un compañero, de un vecino, menos de decir o no decir nada, le damos la razón. Y bueno, es que el mundo está perdido. El mundo puede estar perdido, pero los hijos de Dios tienen que caminar en victoria. Las personas no interceden porque en algún momento no recibieron buena respuesta de sus oraciones. En el tiempo de ellos, en la forma de ellos, han dejado de orar y han dejado de interceder porque no recibieron lo que ellos querían. Esto rápidamente te desanima, te frustra. Quieren vivir de acuerdo al cronos
de ellos y no esperar el Kairos de Dios. Nosotros queremos que el Cronos, que estamos en el tiempo nuestro, el Cronos, el tiempo nuestro, pero el Kairos es el tiempo de Dios. Y si Dios no nos da hoy lo que queremos, nos enojamos, nos sentimos frustrados, porque queremos andar en el tiempo crono de nosotros. Fíjese lo que dice Santiago 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Lo repetimos? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A los humildes. No nos tenemos que enojar, porque aún el no de Dios nos bendice. Cuando Dios no te da lo que vos querés, te estás bendiciendo, porque no es de bendición. No es para que tú vayas, no es para que tú te muevas, no es para que tú cambies, no es para que usted ni un paso de. ¿Por qué? Porque si das un paso sin Él, seguramente te vas a caer. Y a veces el no de Dios también te bendice. ¿Qué es el crono y el kairos? ¿Quieres saberlo? ¿Qué es el crono? ¿Qué es el kairos? Cronos es un lapso de tiempo. Aquí nos estamos refiriendo al tiempo terrenal, a lo que se puede medir. Estas son las unidades de medio tiempo: milenios, siglo, año, mes, día, hora, minuto y segundo, entre otras cosas. Ese es el cronos. Este puede decir que es el tiempo del hombre. ¿Entendió bien? ¿Qué significa cronos? Kairo. Es un periodo bien definido, una medida correcta. Es el tiempo, hay presencia, oportuno. Es el tiempo favorable, ay Señor, es el tiempo favorable de Dios. Es el momento señalado y preciso por nuestro Dios. Romano 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué dice de vuelta? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice la palabra a su tiempo. El Kairo es el tiempo oportuno en el cual se desata algo del cielo, desde el trono de Dios, a favor de alguien, a favor de tus hijos, a favor de tu matrimonio, a favor de tu vida. El Kairo de Dios, cuando el Kairo de Dios cae, hermano, no hay diablo, no hay infierno que se pueda meter. Amén. Este es el tiempo cuando Dios interviene por la vida de un hombre o una mujer de una manera sobrenatural, poderosa. Muchas veces es impresionante, es algo imposible para que el ser humano lo pueda recibir. Pero Dios dijo: este es el tiempo Kairo, y si yo lo quiero prosperar, lo voy a prosperar. Si yo lo quiero libertar, lo voy a libertar. Si yo lo quiero levantar, lo voy a levantar. El tiempo de Dios es favorable. Amén. Amén. Perdónenme que estoy predicando yo. Abacú. Y todo cuando leemos Abacú y este versículo, digo, wow, ese es mi versículo. Está bueno. Hay que hacerse, hay que profetizarlo. Amén. Esta palabra, Abacú 2, versículo 3. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura al fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Amén. Tranquilo, de que viene, viene. Amén. Pero escribe la visión, porque a su debido tiempo, al tiempo de Él,
Este tiempo está sujeto a cambio. Significa entrar a una nueva presencia, a una nueva temporada, a una nueva gloria. Pero hay que escribirlo. Hay presencia. A su debido tiempo. Porque el Cairo de Dios. ¿Usted qué piensa? ¿Que no te quiere ver próspero? Sí. Pero primero tienes que aprender a cuidar las bendiciones. ¿Por qué? Porque Él es un Dios responsable y quiere tener a sus hijos que también sean responsables. Amén. Eclesiastés 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted está caminando sobre un camino que ya está diseñado para usted. Entiende que siempre le digo, Dios tiene todo ya escrito para nosotros. Ahora, Él tiene el diseño perfecto. Estamos viviendo en el año de los diseños de Dios. Estamos pasando en el año 2025 entendido en los tiempos de Dios. Y cuando Dios tiene señalado algo, por eso usted no le tiene que regalar al diablo ni un día, ¿qué ni un día? Ni una hora de su vida. Usted tiene que caminar en el camino que Dios le predestinó para el 2025. Y todo lo que el diablo tiene encadenado y todo lo que el diablo tiene allá en la fortaleza, este año le vamos a dar una orden que lo suelte, porque vamos a caminar en el diseño perfecto de Dios. Amén. Si lo puede aplaudir, apláudalo. Hay presencia de Dios. Aquí es donde se desata el tiempo profético. Primer mes, Dios dijo que íbamos a entrar en un tiempo. ¿Recuerda la oración? Lo que viene en la oración. ¿Recuerdan que Dios dijo que íbamos a vivir los tiempos proféticos? ¿Y que va a venir profeta? No, es que la palabra se va a cumplir. Hay presencia de Dios. Y vamos a caminar. Y se va a desatar el tiempo profético, el tiempo oportuno, correcto, donde se abre el Cairo de Dios. Es que cuando vos caminás en la palabra se abre el Cairo, ¿vale? Se abre el Cairo, Lili. Cuando uno camina bajo la palabra, no hay diablo, no hay nada que te pueda detener. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es a tu favor. El Cairo es el tiempo oportuno que tu vida necesita. Lo repito, el Cairo es el tiempo oportuno que tu vida necesita. Para recibir este Cairo debemos obedecer. Había un requisito. Había un requisito para movernos en el Cairo de Dios. Tenemos que obedecer. Se acabó el mes. Se fueron 20, dijo un pastor por ahí. Debemos obedecer lo que dice el profeta, lo que dice el pastor o lo que dice la palabra. Tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que yo soy hijo de Dios y que soy victorioso, que estoy sano, que estoy próspero. Hay presencia de Dios. Lucas 18:1. Y también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Léalo de vuelta, hija. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre. ¿Cuándo tengo que orar? Siempre. ¿Cuánto? Siempre. Y no desmayar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí debemos velar, perseverar. Esta parábola que cambia, transforma nuestros corazones. Estar preparado para los cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida hoy. Por eso, esta carrera es una carrera de resistencia. Solo los que soportan, perseveran y sean valientes se llevarán el galardón completo. Colosenses 3, versículos 23 y 24.
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Acá dice, no dice nada y dice mucho. Tenés que tatuártelo en tu corazón, en tu mente. Léelo de vuelta, hermana. Y de todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Ahí nomás. 2 comas. Y todo lo que hagáis. Porque la oración, el pastor puso que tengo que orar todos los días y a mí me cuesta. Hacelo para Dios. ¿Sabe qué? Usted va a recibir recompensa, porque Dios anda buscando intercesores que trabajen en el mundo espiritual, de interceder a derecha, a izquierda, atrás, adelante, abajo, arriba, que estemos intercediendo porque a Él servimos y Él nos va a recompensar. El que mejor paga es Dios. Y hay oración en la iglesia y buscamos otra cosa para hacer. Justo a las 6, justo tengo que ir a ver a mi hija, tengo que ver a mi hijo, tengo que verme con... me tengo que... no, me queda lejos, no puedo. Siempre, ¿por qué? Porque sabe el diablo que vamos a ser recompensados y estamos sirviendo para Dios. Y cuando nosotros tengamos esa revelación de que lo hacemos para Dios, no para una iglesia de 4 paredes, no porque Dios le dijo al pastor, no, lo hago para Dios. Y si vengo a la oración, vengo contento, vengo alegre, vengo dándole lo mejor a Dios con pasión. Dije, con pasión. ¿Recuerda los 3 puntos? Pasión, motivación y dirección. No se pierda. Estamos en la Ferrere. Desde el principio, Dios estableció que el hombre y la mujer tienen derecho legal para gobernar. Lo repito, esto está tremendo. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Desde el principio, Dios estableció que el hombre tiene derecho legal para gobernar, señorear y actuar aquí en la tierra con pobreza, no con su poder. ¡Qué tremendo! Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó para que éste desarrolle una ferviente, algo con pasión, una intimidad con Él. Yo me imagino que no hacía falta pedirle nada porque Dios creó todas las cosas, la hizo perfecta. Solo venía Dios, hablaba con Adán. ¿De qué hablarían? Hay presencia de Dios. Que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Entiende? Y es palabra de Dios para nosotros. Cuando intercedemos, le damos permiso a Dios para que Él enviara a nuestra vida y transforme nuestra familia. Levanta con poder a una iglesia para cambiar naciones, barrios. Hay presencia de Dios y aún nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos planes y propósitos que hay muchos planes y propósitos de Dios que nunca se cumplen porque nadie intercede aquí en la tierra. Para que eso ocurra, tiene que haber un intercesor. Jeremías 29:11, ¿qué dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. ¿Entiende la palabra? Él tiene pensamiento de bien y no de mal. Él conoce absolutamente todo y Él tiene plan con nosotros. Jesús se disponía, Él, a tener comunión con su Padre una vez al mes.
Una vez al mes. ¿Cuánto usted piensa que él hablaba con Jesús? ¿Cuánto piensa? ¿Una vez a la semana? Todos los días. Dice que él se apartaba. Aproximadamente, dicen los escritores, los sabios, los que escudriñan la Biblia, de 6 a 8 horas por día. ¿Y qué hablaba? Tanto, como me dijo uno por ahí. ¿Y qué ha hablado ahora con Dios? Santo. Cuando ayer le dije a mi hijito Sebastián, antes de predicar, le digo, cuando uno está enamorado de alguien, no tiene celo de hablar de ese alguien. Y cuando vos estás enamorado de la presencia, ¿qué haces? Hablás, porque te gusta hablar con tu amado. Amén. Y él amaba al Padre, y él quería estar más cerca del Padre. Creo que un día estuvimos con Carlito, Natalia, un grupo de hermanos, y hablando, que siendo Jesús, iba a preguntarle al Padre, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer? Yo imagino que estaba hablando con el papá y dice, mañana te va a salir al encuentro un escriba, un fariseo, llamado Jairo, y porque su hija va a estar enferma, y él va a venir y va a clamar, pero de repente vas a ir a la multitud, y va a venir una mujer, y te va a tocar el borde de tu manto, y tú la... Yo imagino que oraba y le contaba todo. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, lo que Él me envió a hacer, todo lo hice. Porque Él decía, ¿qué vas a hacer mañana, papá? O nunca le preguntó a su hijo, mañana tengo ganas de comerme unas milanesas napolitanas, papá. ¡Qué rico! O si no, una empanadita que ahí me debe mi hija Lorena. Ya estoy esperando todavía. A cuchillo me dijo. A cuchillo nunca me dice, santo. Y hablaba, como hablan un hijo, ¿no? Papá, como me decía acá mi hijita Camila, está para tomar una leche con chocolate, ¿no? Y fiambre, queso. ¡Fua! Estamos suicidando. Y así, y al otro día, como no tenía, era de noche, al otro día voy y le compro, porque mi hija me había hablado que ella quería. Y de repente él amaba al Padre. Y le preguntaba, papito, ¿qué querés hacer mañana? Así como nosotros. Un solo amén. Así como nosotros, Lauriano, ¿qué querés hacer mañana Dios conmigo? Anda, a los padres y a la madre, no, anda a hacer la cama, acá hace la cama vos, que yo no quiero hacer la cama. Te está escuchando Dios. No estaba en el menú. Debes. Ay, Señor. ¿Sabes qué fue lo más precioso que los discípulos le pidieron a Dios? Él tenía al Todopoderoso. Y él tenía todo. ¿Y usted qué piensa que sus discípulos le pidieron a Dios? Lo único que le pidieron a Dios. ¿Qué fue? Enséñanos a orar. Excelente. Eso precioso. No le dijo, enséñanos a hacer milagros. No. Porque él veía los resultados de estar en intimidad con el Padre. Él no estaba 4 horas. ¿Cómo te llamás? ¿Quién te envió? ¿Cuántos son? No. Una sola vez nomás le preguntó al ganadero y todo, he visto. No estoy hablando de nadie más, que Dios bendiga a su siervo. Pero una sola vez. Y he visto liberación. ¿Cómo te llamás? ¿Quién te envió? ¿Y cuántos son? ¿Y a qué viniste? Y no sé, habla más con el diablo que no. Échalo fuera y punto. ¿Cuántos dicen amén? Hacen show. Jesús decía, suéltalo y no vuelvas nunca más. Callad y enmudecé. Ay, Padre. ¿Por qué? Porque pasaba tanto tiempo con Dios que con el diablo tenía que decirle, para afuera, no cabe. Y le dijo a sus discípulos, ahí viene el diablo y nada tenemos que ver con él. Basámonos. Y a veces nosotros nos queremos juntar con gente que no aman a Dios. ¿Sigo? Ay, pastor, entonces no tengo que predicar a nadie. Sí, predicale, hablale de Cristo, pero no te relaciones tanto porque... Tened cuidado. Papá, que Dios tenga misericordia. Hay una sola cosa que los discípulos le pidieron a Jesús, que les enseñases a orar. Ellos
no le pidieron: enséñanos a hacer milagro, a echar fuera demonio, a multiplicar los alimentos. Ellos le pidieron: maestro, enséñanos a orar. ¿Y sabes por qué? Porque ellos veían el resultado de la vida de oración. ¿Entiende? Él veía el resultado de la vida de oración de Jesús. Ellos pasaban horas en intimidad con su Padre. Él pasaba horas con su papá. Y cuando salía a cumplir su voluntad, no la voluntad de que fue enviado, sino porque él fue enviado a cumplir la voluntad de su Padre. ¿Y por qué hay tantos cristianos desorejados que quieren caminar en su voluntad? Orar cuando Dios dice que no tiene que orar, y imponer mano cuando Dios dice que no tiene que imponer mano. No, uno tiene que hacer lo que Dios le manda, y eso va a tener resultados. ¿Cuántos dicen amén? Él resucitaba muertos, daba vista a los ciegos, libertaba a los demoniados. Por eso, un intercesor tiene que ser un apasionado de la oración, porque de repente vas a ir. Un día le pasó a mi hijito Carlos, que él veía que estaba una persona enferma, y a él le nació interceder por ese niño, y empezó a interceder: Señor, sánalo, cúralo. Y yo creo que Dios escuchó el clamor de su hijo. Amén. Lucas 11, versículo 1, ¿qué dice? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. ¿A qué nivel de vida espiritual consideras que estás? ¿A qué nivel? ¿Cómo estamos? ¿A qué me quiero referir con esto? Nivel de vida. Lo estoy investigando, quiero que hacer, ni mucho menos. ¿Cuántos años? Grandes investigadores por muchos años y grandes teólogos estudiaron de la Sagradas Escrituras, han llegado a la conclusión que Jesús oraba 6 o 8 horas, como recién le dije. Y cuando él se retiraba a orar al monte y se apartaba de su discípulo, nuestro Salvador se llenaba de vigor. ¿De qué se llenaba? De vigor, fuerza, sabiduría, poder para enfrentar el día. Se iba a llenar de vigor, de fuerza, para enfrentar un día, hermano. Y nosotros no queremos orar ni 15 minutos. Él, que tenía todo bajo, que tenía al diablo bajo sus pies, Él todopoderoso, que no hay nombre sobre todo nombre, Él que veía a Cristo y decía: ¿para qué venir a atormentarnos? Él, el alfa, la omega, Él se apartaba. Y cuánto más nosotros, hermanos, para llenarse de vigor, de poder. Hay presencia de Dios. ¿Me está gustando? Para entrar en el día. Aquí quiero detenerme unos minutos y deseo que usted se haga un autoanálisis de cómo está su vida a través de la vida de Jesús. Oh Rey, con esto quiero decirte: si Jesús estuviera vivo en usted, usted tendría la fuerza necesaria para pelear la batalla de la vida. Si Jesús estuviera en usted, usted tuviera lo suficiente valentía para vencer a los gigantes que se cruzan en sus caminos, que te dicen: no podés, naciste así y vas a morir así. Si tuvieras a Jesús vivo dentro de usted, usted tuviera la compasión que Él tuvo contigo, y no desearle mal a tu suegra, no desearle mal a tus vecinos, a los que te lastimaron. Si usted tuviera a Dios vivo dentro de usted, usted desataría el poder aquí en la tierra.
Porque el poder de la resurrección, Dios nos dio ese poder. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios está esperando que se levante hombres y mujeres. Porque ha pasado. Había un pastor que no me acuerdo su nombre ahora, que dice que él iba a los velorios. Qué tremendo, ¿no? Iba y le pegaba un cachetazo en el nombre de Jesús y lo hacía resucitar. El poder de la resurrección. Obviamente que no iba a ser guiado por Dios, pero Dios lo usaba de tal manera. Dice que no había camiones que puedan llevar tantas sillas de ruedas cuando este varón hacía las campañas. Dice que a 30, 40 cuadras ocurrían los milagros, porque este varón de Dios pagó un precio. Dice que le dijo a Dios: dame las almas, o si no, llévate la mía. ¡Qué pasión! ¡Qué pasión! Dice: dame las almas, o llévate la mía. Y Dios le entregó miles de almas. Hay presencia de Dios. Dice que él no hacía propaganda, que de repente se juntaron muchas iglesias y le decían: nadie te va a respaldar. Los cristianos, si no hacen propaganda, nadie te va a respaldar. Nadie va a colaborar contigo. No va a venir ningún cristiano a colaborar con vos. Y dice que él le dijo: yo no quiero ningún cristiano, yo quiero todos los mundanos que vengan a colaborar conmigo. Nadie lo apoyaba, pero cuando él pisa, ay Padre, es que cuando vos pisás lo que Dios dice que tenés que pisar, dice que la gente venía sola al estadio. No hizo propaganda ni mucho menos. Encuentra otro que le dijo a Dios, él oraba, estaba intercediendo por las almas, por las almas, por las almas. Y oraba por las almas y no venía nadie a su iglesia. Nadie venía. Y él lloraba y lloraba por las almas. Nadie lo acompañaba en la oración. Nadie lo apoyaba en la oración. Un día dice que vino el Espíritu Santo. Era grande su iglesia. Dice que fue al parqueo, a donde estacionan los autos, y se paró. Solo se paró en una silla. Y Dios le dijo: párate en una silla y solamente párate ahí y entra corriendo a la iglesia. Búsquelo en YouTube. Y dice que la gente le caía atrás. ¿Qué cosa que hace Dios? Y se llenó su iglesia en un día por obedecer y por ser un intercesor. Que Dios tiene propósito, pero el diablo no quiere que sepamos qué poder hay en la intercesión. Enséñanos a orar. ¿Qué dice? Lucas 5, 15, 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunían muchas gentes para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. De vuelta, hermana, que está buenísimo. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No decía: voy a dejar de orar porque hay mucha multitud. No le importaba la multitud, le importaba la oración. Usted tiene discernimiento y puede entender. Muchos dicen: no, el librito tal te hace que vos te prosperes, que vos la lleguen a la iglesia de un abrir y cerrar los ojos. No, él no quería fama, él quería orar y estar con el Padre. Por eso dice la palabra de Dios que él, los apóstoles, dijeron: nosotros tenemos que orar y estudiar la palabra. Y dice que Dios añadía cada día las almas. Amén.
Entonces Dios se apartaba a orar, no le importaba la multitud. ¿Por qué? ¿O qué está impidiendo o limitando para que tú imites a Jesús aquí en la tierra? ¿Qué es lo que está impidiendo o te está limitando? ¿Qué es? ¿Será el celular? Lo que hay en tu interior se refleja en tu exterior y en toda tu manera de vivir. ¿Entendió? Ya estamos terminando. Luego de ver esta importancia de por qué la gente no ora, ahora tenemos que entender por qué la gente no ora. Porque el diablo se ha encargado de cegar las mentes y los corazones. Damos gracias a Dios que hoy es el primer día. Somos más de 30. Qué lindo. Dios quiera, por eso usted llame a un hermano que vaya a otra iglesia, que le pida permiso a su pastor para que venga y podamos escudriñar. Y le podemos poner a esto tiempo de la escuela profética, porque nosotros tenemos que ser profeta en nuestra propia casa, interceder en nuestros propios negocios, en todo lo que emprendamos nos tiene que ir bien.